Mi yerno me aventó el café y di usted compre, no ayuda. Luego soltó mi plato contra la mesa, así que vendí la casa y dormañén. Dijeron que yo ocupaba mucho espacio. En qué espacio les quiet el terreno. Me alegra que estés aquí. Quérbate hasta el final, que suponía que iba a ser una mañana tranquila, de esas donde el sol entra despacito por las persianas de la cocina y el olor a pan tostado y café se meta hasta los huevos. Me levanté temprano, como siempre, con cuidado de no hacer ruido. Mis rodillas tronaban con cada paso, dolían, pero ya me había acostumbrado. A los 72 años y con una cadera operada, el dolorías como un compañero de toda la vida. Fui a la cocina, puse la mesa como lo ajasá cuanto doctor Héctor estaba. Que me senté esperar. Lilia abajo primero, con su bata y mirando el celular. Apenas si levanto la cara cuanto le dije buenos días. Luego vinieron los niños, Olivia y Benjamín, 17. Me sonreyeron como siempre si sentaron en sus uluncas. Entonces llegó el Ricardo, mi yerno, alto, con hombros como de portero y unos ojos que parecen cortar el aire y no salayos que para, no de al principio. Se sirvió café, agarró un plato de huevos que Lilia había frito y se sentó en la cabecera en la esquina donde siempre me siento, al borde de mi plato pertolo de zampoto y punto juego el boleto. No quería estorbar, nunca pería, mas sonreír siempre trato de sonreír. Buenos días, Ricardo, le dije despacito. No me contestó, masticaba con rudio, con coraje. El silencio se volvió más pesado. Lilia fingía no escuchar. Los niños hablaban bajito de algún videojuego. Estillé la mano para agarrarme que, con cuidado de no tirarlo, cuando todos nos quedamos fríos. Usted pero no ayuda. Ladro mirándome con esa cara colorada. Solo se sienta aquí como si fuera la reina de esta casa. Lilia levantó la cara de golpe. Alubí así coger la cuchara. Benjamín se halló chiquito en su silla. Yo lo miré sin poder creerlo. Yo trato de ayudar, Ricardo. Mi cara sigue sanando. El doctor dijera, el cirra injo. Pero fui una risa seca sin alma. Su cadera lleva aquí 6 meses sin hacer gada. Solo gastando espacio a los amones estragado, comiendo nuestra comida, tradico el payito con los hoyos bien abiertos. Ahorita no. Pero el amparo, agarro su taza, todavía hinchando humo y de un jalón la invento a mí. El café caliente me empapula, el camisón azul, me como la piel del regazo. No fue el dolor, fue el susto lo que me el sud jadir. La taza cayó al piso con un golpe seco y rodó bajo la baja. Vi cómo la mancha se abría sobre la tela y mis manos empezaron a temblar. Los niños me veían fijamente con los ojos bien abiertos y la boca entreabierta. Luego, como si eso no fuera suficiente, Ricardo aventó su plato con tal fuerte que los huevos volaron y el plato se rompió. Grabó 50 horas a la semana para llegar a casa y encontrarme con esto, grito, no casa llena de gente, comiendo que echando la flojera. Mentanara yo pargo todo. Le quedé sentada, de sin poder moverme. La quemadora en mi pierna la hacía con fuerza. Desi campa. La tiranzna sin campa. Pilia solo miraba la mesa, con la boca apretada como una línea delgada. Usted no es mi madre de Icar Ricardo. Auzón una voz baielena de veneno. Y puede estar segura de que no tiene ningún maldito derecho a vivir aquí como una pinche gorrona. Sus palabras me atragacearon. Me retumbaban en la casa con una bala chocalo con Yucius. Volteé a ver a Lilia, solo esperando que dijera algo, lo que fuera, que me difundiera, que le recordara que yo era su madre, que la crí, le dé de comer, que estuve su cama cada vez que se enfermo, que guarde cada tallecita que me regalo, que esta casa almohaña vez fue de su pape, que cuerdo, esta casa almohaña fue de su pape, que cuerdo, recuerdo, por favor, ahora no. El silencio que vino después fue más fuerte que cuerdo grito. Alivia agarro una servieta y me la aprecio despacio, la tomé con las manos temblando, limpiando mi camisón, sintiendo como la comadura, la vergüenza y la incredulidad me subían por la garganta. Creo que me voy a subir a mi cuarto. Subí a las escaleras
paso a paso agarrandom del pasamanos con los dedos, en tu mudo, me entó la rail de la certeza que con su mudo, nadie me detuvo oprimido, no por el dolo, sino por algo peor, la certeza que quiñón on por dolo, pilló por fisco de la escalera, paso a paso, agarrándome del pasamaños con lo dejo y al hogar que construí, la familia que crié, el amor que entre ya no tenían espacio para mí. Cuando llegué arriba me detuve y volte. Del carro ya estaba sentado otra vez, viendo su celura. Lilia levantaba los platos. Los niños seguían mirando sus tazones como si se hubiera escondido al alburso. Fue en ese momento que lo entendí. En esa casa yo no era madre, ni abuela, ni siquiera una persona. Era un fantasma ocupando una silla que a nadie le importaba si estaba villa. Subí como un alma empeña, carapazo más pesado, respiro más divio. Tenía las piernas empapadas en café, el camisón pegado al cuerpo, ardichío. El pasillo se sentía más frío de lo normal, que sabía que era el puro shock. Que si era la puerta con cuidado, sin ser ruido. Luego eché el seguro no porque temiera que lo más pasara, sino porque necesitaba, más que nada, sentir que todavía tenía control de algo. Y sentí al borde de la cama, con las manos sobre el regazo, la cobijita de flores que uso todas las noches seguía a medio valor. La almohada bajo la cual escondo el pañuelo viejo de Héctor seguía igual. Mijé las manchas de café en mis piernas y en el camisón, viéndolas abriser como heridas. Mis dedos buscaron los botones del cuello. Mi cambio en silencio, sin pesar, poniéndome una bata limpia. De las pocas que aún no estaban sin moverme, escugando. Nadie ya subió, nadie tocó la puerta, nadie pidió perdón. Y habían seguido con su mañana. El silencio se sentía como un grito en el oído. Le vi la mano al pecho y sentí algo bajo la blusa. Metí los dedos y saqué el relicario de oro que siempre usaba, incluso arrando, que entonces jugarlo la vir, incluso cuando la foto en blanco y negro de Héctor seguía aquí intacta con esa mirada seria y la viejada dura. La misma cara que trae allí que volvió de la guerra. Ya así nomás, los años se me volaron. Serlo y lora cedro y pintura nueva en la yeño, la nariz, y vi a Héctor a la fuera licadando con un martillo en la mano. Se pasó meses levantándose porche. Quería que todo quedara perfecto, cada clavo, cada menclas no tenía que hacerlo solo, pero así era él. Cuando regreso de la guerra dio que quería hacer algo con sus manos, algo tranquilo con el vaquerista. Cuando yo ya no esté, me decían entre sus manos rasposas, pues por la estoy haciendo yo mismo. Fue en la primavera del 59 que nos mudamos, un enecentuam. La casa quedaba solita en un terreno abayecto en Jalisco, rodalla de campo el puro canto de pájaro. No había vecinos todavía, solo árboles que parecían saber nuestros nombres y venados que se arrimaban al hacer tapinto, la cocina de azul. Preparé la primera comida allí con recordaba a mis jo. Preparé la primera comida allí con jarrina hasta los cojos de tanto hacer pan de loto y cise. Nos haremos como locos. Vayamos una canción medio chueca del radio en la sala. Y esa que el piso ni son había celado todavía. Y esa casa, como nos abrazo, pasamos por todo ahí. 3 hijos, un aborto, tormentas que golpeaban el tejo, inviernos donde nos tapábamos, con cobijas, la noche que nació nuestra Lilia, la más chiquita, Héctor casi se salta todas las reglas de tránsito para aliviar al hospital. Y cuando la cargo por primera vez se le deshichirón todos los bordes duros que le dé yo la guerra. No era perfecto, pero nos quería con una lealtad que nunca se rompió. Hasta en los últimos días, cuando el alcanzor ya lo tenían los juez, Héctor me pegue que lo leara al por, ese porche que construyo con sus manos, ese tierra que trabo, esa casa que siempre fue nuestra. Lo último que me dio con vos firmé 2 días antes de irse, es algo que nunca se me ha orado. Si te quieren, van a respetar esta casa, van a entender lo que significa para ti. Si no la hay en alma, no firmes nada, ni un pinche papel. Esta casa se construyó con amor, no dejes que la haga mierda. Me miro directo al oso, prométemelo, y solo prometí ser el relicario entre los dedos. Y compríeme esa promesa, los papeles que me trajeron Lilia y Ricardo, justo después del funeral de Héctor.
Les sonreí y les dije lo iba a pensar. Me los trajeron otras 2 veces. Justo debajo de la bandera que cosió a mano y la cajita de madera donde están nejues anillos. Yo sé lo que pensaban, que ya me había rendido, que como Lilia era nuestra hija, la casa era de ella, que yo no tenía por qué seguir aperada. El aveda tingo la escritura y esa noche ya, después de lo que pasa abajo, después de las palabras tan hirientes de Ricardo y ese café ardiendo, me cae el 20 de algo que probablemente a Héctor siempre supo. A veces, amar significa cuidar no solo que fue, sino lo que sigue siendo, lo que todavía puede salvarse. Me levante despacio, camina al escritorio viejo, abrí el cajón y saque la carpeta. Tenía polvo encima, pero reconoce su peso como reconoció el peso de la voz de Héctor en mi pecho. Los papeles de las sesiones de granaje, sin firma y debajo de ellos, la escritura original. A mi nombre, Clarita. Me senté otra vez en la cama, con los papeles sobre las piernas y me quedé girando la línea de la firma, vacía, esperando con fuerza. En ese sentí algo que tenía mi sentido estaba viva. Y quizá, solo quizá, y era hora de que todos recordaran en esta tora como real esta casa. Esta noche, durante la cena, me quedé colada como ya me había acostumbrado. Mi plato le estaba lleno con lo que había quedado después de que estos 6 sirviones. Lilia me lo puso enfrente sin decir nada, sin mirar ni siquiera, nomás como quien pasa un trago. Los niños hablaban de la escuela, Ricardo mascaba gruñendo contra su celular y la tele soltaba de fondo alguna cosa que nadie estaba yendo. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie preguntó si la quemadura de mi pierna iba a mejor, pero seguía doliendo roja y sensible, pero hace rato. Ni mantequilla ni pan con calma, despacito, como si hacerlo pudiera llenar el hueco que traía, a que un no fuera estómago, el león gacomade noto nada. Me había vuelto parte del mobiliario, una silla arrumbada, una cortina que nunca se abre. A veces Olivia me sonreía y Benjamín decía buenas noches, abue, si se acordaba, pero el niños todavía no vejuelco, que trae a niños todavía no ver a Lijín. Perdón que me con una mirada rápida con esa mi cara preta. Luego, ya en la cocina, después de la cena, me enxugaba mi plato con agua tibia, se me acercó por detrás. Mamo, bajito. Por favor, no te tomes tan a pecho lo que el dijo Ricardo esta mañana. Anda muy presionado el trabajo. Él siguió más rápido, como si no más quisiera que se acabara la incomodidad. No es mala persona, es que a veces se le va la mano. No lo dice en serio. Me di la vuelta para verla. Sus ojos se fueron directo al suelo. Me aventó café hirviendo, Lilia sin levantar la voz frente a tus sillos. At least no mordan alivio. At least no mordan alivio. Premo la grasito. Que de complique más las cosas a rotida. Por forro. Asentí, me gueré al fregadero y acabé de lavar mi plato. De visibles. Esa fue la palabra que oso. Como si yo fuera palabra en estorbo, no hay una persona. Solo algo que le complicaba la vida. Esa noche me senté en la cama con una libreta y una pluma. De las pocas cosas en esta acá que todavía sentían mías. Empecé a palabras fechas freses. Etín de enero solo como si ves la tele. Por lo meña del perro trae a la pelota. 5 de febrero. Avento mi caja de medicinas en un cajón. Di yo, mantén tus pastillas fuera de mi cocina. Tú el de marzo puso los hoyos en blanco a la silla. Ajá, güijoda, cuelga tu ropa en mi comedor. Callao yo poricio en el vicina. Cada cuelga sepurazo en mi comedor. Cada mañana esconde la libreta bajo mi almohada. Pesigue jem devolvolve a algo. Mínimo, mi memoria, mi claridad, mi verdad. Podían borrarme con silencios durante el día, pero por la noche me volví a escribir en la existencia. Empecé a fijarme más en que Ricardo. Caminaba por la casa como si fuera un escenario, el protagonista, esperando alzaba la voz. O algo no fuera con él, tiraba sus botas de trabajo en el pasillo cada tarde como si el piso tuviera que dar las gracias. Cartón más fría se ponía Lilia, más lejos la sentía, no solo de mí, sino de sí misma. Mi Jaya, la que antes era y desafiaba todo, ahora se movía como si tuviera miedo de romperse.
Quise preguntarle dónde había quedado esa chispa, pero la arrastrar se me dio fuerte para no oírle. Se había apagado por años de tratar de mentir una paz que costaba demasiado. Una tarde, al pasar por el pasillo, escuché a Ricardo hablando por telendo. Su voz salía del garaje. Me quedé quieta sin que me viera junto a la puerta entreabierta. No, mano, decía riendosa. Te lo juro, es como vivir con un fantasma. La vi nomás flota por la casa. Se la ve comida, dice gracias como si fuera una reina. No mueve ni un puto dedo, dice que la duele la cadera. ¿Eso? ¿Qué va? Prefiero limpiar una perara que vivir con una suegra que creí que el mundo le deba algo. Se escucharon risas del otro lado. Que Ricardo se rió también. El corazón no se me detuvo, solo se me hizo lento. Una sensación rara entre desilusión y resignación. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Esa noche no escribí en mi libreta. Solo miré el techo. Las sombras vallaban por la luz de la calle. Repetí la frase una y otra vez. Prefiero limpiar una perera. Él pensaba que yo valía menos que un animal. Me acordé de una historia que Héctor me contó un animal. Me acordé de una historia que Héctor me cantó un animal. Me acordé de una historia que Héctor me contó un animal. Esa cabra en él se dejó que el peor insulto que escucho no fue gritado, sino susurrada a espaldas de alguien. No es el volumen lo que dele me dejó. Es que alguien lo diga creyendo que a nadie le va a importar. Recorde crea lo que tú y pensaba que a nadie le va a importar. Menos que a nadie ni mi persi me importaba, más menos que a nadie ni mí. Per sí me importaba más de lo que él podría imaginar, no porque sus palabras me dolirán por sorpresa, sino porque confirmaban lo que temía de esa mesa. Ya no dirá no, la mujer que hacía cenas navideñas para 30 personas en esta misma casa. No Alma, la que cosió el vestido de graduación de Lilia cuando no se podía comprar uno. No Alma le que cargo a su nieta recién nacida en esta sala y lloro de era un mueble más, anpondo boroso en una historia que había borrado mi nombre. Fue entonces que empecé a ver la casa de otra forma, no como un hogar, sino como campo de batalla de recuerdos, y sentí hasta los ojos que si me moría mañana no me recordarían como la mujer que construye una vida aquí, me recordarían como la vieja que se sentaba en el rincón. Y ese no iba a ser mi final. A la mañana 50, antes de que Aljima se levantara, abrí el cajón de abajo del escritorio viejo de Héctor. El aire está espeso, cualo, ese tipo de sitio que se te metas los ojos. Me haga que con cuidado, la cadría me dolía al moverme y me tira maño para sacarla en la carpeta de guardia desgastada. Pasé los dedos por encima como si fuera algo sagrado, y para mí lo era. La abrí espacio con respeto. Adentro estaban los papeles viejos, con los bordes amarillos, pero claros sin dano. La escritura de la casa El Corvo Lidia, nuestra cocina original, que Héctor había armado con su tante años atrás. Me acordaba bien de esa junta en ese ontres. Me acordaba bien de esa junta en ese continia a los terminón que Héctor se sentó frente al abogado de siempre, el licenciado Morales, con la pluma, un maño, y esa cara seria que ponía cuando algo de verdad le importaba. Quiero que la casa sea para Lidia algún día, haya dicho. Pero no toma tu mente, ¿no? Este lugar fue construido pensando en ella. Nadie lo merece más. Y si alguna vez alguien la trata como fuera menos que familia, quiero que pueda decir, esto es mío y tú no perteneces aquí. Me acordaba bien cómo me miró Héctor cuando dijo eso. La fue una mirada sentimental, fue clara. Como si supiera que iba a llegar el día en que yo necesitaría ese poder. El licenciado Morales asintió, escribió la cláusula. La presencia o miras asintió y escribió la cláusula. La presencia que era al nombre de Lilia, pero la transferencia total requería un firma final. La mía, esa firma hasta Jeret nunca la había puesto. Volví a mirar esa línea en blanco después de tantos años. Seguía ahí esperando, donde era lo único entre la humillación y la libertad. Agarré los papeles con firmeza y los metí en un sobre centolio. Luego me puse el abrigo. Ricardo nunca se levantaba antes de las 8 de semana. Lilia se quedaba en cama
Hasta más tarde, tenía tiempo. Tomé el camión al centro y me senté junto a la ventana, la carpeta bien apretada contra el pecho, como si eso pudiera protegerme el mundo. El pueblo seguía, igual las mismas calles, el mismo cafecito en la esquina, el mismo palacio Monipilato con la pintura blanca, descarapelada, el mismo palacio Munipicito con la pintura blanca descarapelada. El licenciado Moral Tobrelavia tenía su oficina en el mismo edificio sobre la calle de los Fresnos, tostorría de la panadería que siempre olía a canela. Toqué el timbre de la entrada y esperé. Él abrió la puerta, se sorprendió al verme, pero enseguida sonrió con calidez. «¡Pero si es Alma!» «Dios mío, cuánto acente y anco quise hablar firme, la voz me tembló. Necesito hablar con usted sobre la casa». Me dejé ir pasar, y al poco rato ya estábamos sentados uno frente al otro, como hace años. Saqué la carpeta y puse los papeles sobre la mesa. «Nunca lo firme, licenciado», dije bajito. «Pero creo que ahora sí quiero hacer. Esto dejó esto del común, lo expliqué. Aquí está todo clarito. Usted tiene la última palabra». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si fueran cenidas. Me recargué en la silla y solté un suspiro que ni siquiera sabía que él legaba guardados a meses y he decidido venderla. Fuese venderla, regalarla, rentarla, prenderé fuego si quiere. Estoy legalmente, su decisión, eso me saca una sonrisa, le prenderé fuego. La imagen me parecía, la sintió con un muraga contondia más de lo que decía. Charlamos un rato más, vidondo los petolas, me dejó que adija remover todo purma, discreta si eso era lo que necesitaba, discreto, que refinitivo. A cuando salí de su despacho, el sello ya se haya aclarado y sentí como si algo dentro de mí se haya estirado, como si el aire pesara menos. Caminé un poco por centro entre vitrinas y macetas, entre niños de la mano de sus pavas, y acabé parándome frente a un comunitario clavado en la pared de la oficina de correos. Entre anuncios de clase de guitarra y gatos extravallos, había un cartel impreso en telarafredes y grandes buscan propietarios o ríos, fideicomiso local para la conservación busca proprietà drulades, para de la sorba presiaño natalial. Firtele patrimonio nateol de la yo, de una idea lenta, fermé, empezó a amarse mi cabeza. Ponse en el terreno detrás de la casa, ese pedazo grande de tierra abierta, los árboles que todavía sentían, las manos de Héctor, el campo donde asodia correr entre flores. Recol como Día Héctor a paz. Quiero que siga siendo pacífico mucho después de que nos hayamos ido. Tal vez todavía podía ser así. Arranque anunció y lo agarré en el bolsillo de mi abrigo. Las de la casa, fui directo al cuarto y saqué un mapa viejo del archivero o de Héctor, lo abrí sobre la cama y pasé el dedo por las líneas que marcaban nuestra lesión. Privalas sin construir, han clasificos como zona de la residencial privada, exactamente el tipo de tierra que un grupo conservacionista podría buscar. Please, técnicamente lo que estaban pidiendo. Me recosté, miré el mapa, sintiendo como esa idea se asentaba en mí como la primera brisa fresca. Después de un verano caluroso, sí vendía esta casa no a Lilia, no a Ricardo, ni a ninguno de los vecinos, sino a alguien que la protegiera, que la cuidara, que la sacara de sus manos para siempre. Eso era la justicia. Qué jeca rabia herido. Y la venganza que nunca me había dejado permitir. Hasta horas, doblé el mapa con cuidado, lo dejé junto al volante y me senté en el silencio de mi cuarto, oyendo las risas de Ricardo debajo y la voz de Lilia llamando a los niños para que recogieran. Él pensaban que yo era una sombra, pero no sabían nada. La luz estaba por cambiar y cuando lo giera me iban a ver clara por primera vez en años aposayeran. Esperé hasta el lunes en la mañana, cuando sabía que la casa estaría sola. Ricardo se había ido temprano a trafiar quejándose del tráfico, como siempre, y Lilia había salido con los niños a sus clases de piano y carde. Lo que se escuchaba era el humido del refri a lo lejos y el tic-tac del reloj sobre el lejociño Vicente frente al escritorio viejo de Héctor con el volante al hoyo y marqué al parecer sí, Bremocebes, gracias por llamar al fideicomiso para la conservación de tierras de Jalisco, en que cuidarla el contestó una voz amable, ericada. Me aclaré la garganta, sí, buenos días, vi su valente en el centro,
sobre la compra de terrenos. Claro, señor. Hey, ¿puedo saber su nombre? Sí, un momento. Prefiero no dar mi nombre completo por teléfono. ¿No sabía, no? Estoy en una situación complicada. Hubo una pausa, luego la voz volvió a suavizar y si punto le miran para yo la necesidad de privado, con secreción, no quiera que alguien iría a la casa a hacer evaluación discreta. Sí, quisiera que alguien viniera a ver el terreno. ¿Se puede? Claro que sí. Ya hemos hecho evaluaciones extraoficiales. ¿Cuál es la dirección de la programada? Si la dije despacio, con claridad, calgar, tenía el corazón latiendo con fuerza. Programaron una visita privada para el jueves y en la tarde. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, de esas que llegan antes de una tormenta, cuando todo se pone inquietantemente colado. Ese jueves, justo a las 2:30, se paró una camioneta vais en la orilla de la presenca. Llevaron 2 personas. Una mujer de unos 30 con chaleco con el logo del fideicomiso y un hombre con atable con pables. Los recibe en la puerta de atrás con un sombrero y la llanza y uno. Me había puesto ropa sencilla a propósito y les hablé con una tranquila que no sabía. Decía Jonas, ¿ustedes son la gente del fideicomiso? Pregunté. La mujer sonrió. Sí, venimos a evaluar el terreno. ¿De si los dueños no están? Les dije señalando la casa. Yo más cuido el lugar. De si que Ulier Murilo. Mi hecho cargo tendrán que andar con... Se miraron entre ellos y luego asintieron con comprensión. Les mostré el terreno, les señalé los linderos, la línea de árboles, el arroyito que todavía corría limpio por el borde sur del potrero. Tomaron fotos y que eran apuntes, murmuraron entre ellos, preguntarnos sobre la actividad del lateral, los animales que se veían y si había restricciones en él. Conozco esta tierra mejor que la palma de mi mano. Entenderse, la mujer me miró y estamos muy interesados. Quien es otorgida. Nos encantaría mandarle una oferta y preparar los papeles para su revisión. La tengo, contesta bajito y si Angleolo. La oferta era y ya no me sé. Más que ya está. Suficiente para alargarme. Suficiente para empezar de cero. Suficiente para asegurarme de que Ricardo y Lili no vuelvan a pisar esta tierra. Imprimí los papeles, me senté con decisión y firmé la carta de intención de traspaso. Fue una victoria galada, Víctor, la uncho que escrita colada. Un serie sobre, escribí la tierra de la notaría en la parte y lo metí en la que un junto con la escritura original. Lo único que faltaba era la firma final en el juzgado. Que esa noche Morales sol se ababa detrás de los árboles y alargaba sombras doradas por el piso de la sala. Me quedé de pie en mi cuarto y empecé a doblar la ropa. Una por una con calma y orden, liné en una maletita. Toda mi vida solo necesario mi bata, el relicario, la libreta, una mirala de Héctor, la carpeta de cuero, una bibliajita, 2 bufondas, la crema para los juegos, un frasquito de dulce de menta. Fui tranquilo, casi como una oración, como si me estuviera preparando para un viaje que llevaba mucho tiempo. Los billar, creía carro con los pilláis sobre la mesita, el brazo alrededor de Lilia, viendo una comodía en la tele y riéndose como si no hubiera pasado nada, como si los insultos, los desaires, el café frío, los silencios nunca hubieran existido. Lejilla se recargó el beso. En la cabeza, la sonoí de sus carcajadas me sonó como interferencia, algo así. Ando yerna, curioso no puerta espacio ni subí el cierre de la maleta. Ese momento se me quedó más tiempo de lo que pensé, no porque me doyera, sino porque me dejó clara. El creanquito estaba ausente, pero mi mente estaba bajo el abriendo mi futuro, un cierre a la vez. Mañana me iría de esta casa, no como alían derritire que me entregándola a un futuri nesta vida anciana cabida. Ese momento se me cabía de zagafa, no como alguien vencida, sino como la dueña miente de faupaga, abrienda a venterina, así estioco. Todavía era oscuro cuando salí por la puerta principal, el chela aprentes levantando su velo de estrellas. Caminé en silencio, cuidando que las bisagras no hicieran ruido, con mi bolso bien apretado entre las manos. Allí dentro llevaba todo lo necesario, los papeles con el celo de la notaría,
la escritura original y un sobre chiquito con la última carta que Héctor me escribió solo para darme valor. La casa se quedó en silencio detrás mí, sin pasos, sin niños despiertos, sin gritos, sin gritas, sin sas girentes. Solo el murmullo del revie y de vez. En cuando un cruyó de la madera, bien, todos seguían dormidos. Me paré un momento en la banqueta, respirando el aire frío de Jalisco. Me supo a libertad. A las 6:15 en punto llegó el taxi amarelo tal como lo pedí. El chofer, un muchacho con la radio bajita, me ayudó a meter la matera en la cajuela. Me de la pregunto nada. Se lo agradecí. Al centro le dije. Primero a dice al centro le dije, viejo, hay otra parada, viajamos en silencio. En la oficina del Restigo Público de propiedad la propiedad del mundo ese sobre con las manos tan firmes como el concreto. La señora en la ventanilla me sonrió, treviso y asintillo. Todo efídico. Trevo bejizo de los presión transfigió los fondos esta misma mañana. Ya tenemos la conformación tan rápido, tan sencillo, tan definido. Pedí la copia de la operación para tener conmigo. Mentuade salía la última joya de la impresora. Me dijo, sabe, no es común que alguien done un terreno a así. Está cuidando como valioso. Sonreí. Esa la idea de esa ágil le pedí al taxi que me llevara al otro lodo, la timá que no ver decía que a Margarita Flores, viuda como yo, con un humor filoso y un porche lleno de campanitas de viento. Habíamos perdido contacto después de que falleció Héctor, meramente por mi culpa. Pero cuando la llamé la semana pasada para preguntarle si podía quedarme unos días, no lo pensó dos veces. Claro que sí, ya. Tengo una camita calentita y pay recién hornudo. Tú no más trata tus historias. No pregunto porque mi va solo abrió su puerta y me abrazo fuerte. Esa tarde me llegó la conformación del fideicomiso. La transferencia de la tierra se que había completado. La casa y los terrenos auros eran oficialmente parte del proyecto de Reserva Jalisco con efecto inmediato en el porche del Margarita. Indio a las ardillas correterse por el techo. No tenía amargura en el pecho, solo una calma profunda de esa que llega después de una tormenta que uno aguanta y por fin deja atrás. Pero ala en la casa, o mi vía casa, las cosas no estaban tan tranquilas. A las 7 de la mañana siguiente, Ricardo abrió la puerta de ese encuentro con dos policías y un representante legal del Fidescum. Preguntó el oficial y ya, ¿Santes? Preguntó el oficial. Ricardo parpadeó. ¿Sí? Estamos aquí para notificarle que la paramiración que Upuan ha sido transferida legalmente. Ni la FERE considera inquilinos sin contrato ni derecho a permanecer. Esta es un aviso de 48 horas para desalojar. Él se rió con incredulidad. ¿De qué carras está hablando? El representante le entregó a la carpeta. No lo es, nunca lo fue. La casa nunca fue traspasada. La señora Alma Jennings mantuvo la autoridad total. Él ha ejecutado una venta legal. Ahora la perfena le pertenece al fideicomiso para la conservación de tierras de Jalisco. Él apareció detrás de él descalza con cara. Pues no. Esto debe ser un error. Mi mamá vive aquí. Esta es nuestra casa, la casa de nuestros hijos. El otuicice se mantuvo firme. Señores, y considerar que sus derechos han sido violados, puede leerlo a los tribunales. Pero le aseguro que la transacción es maguida. Deben desalojar. Ricardo soltó una sarta de maldición tan fuerte que el vecino de enfrente salió a ver. Olivia y Benjamin estaban detrás de su madre Carlota abrazados entre ellos. Entonces llegó el momento para el que me había estado preparando. El 15 minutos después, caminando por el sendero de grava hasta la casa con un abrigo en la sol mano como si pretau legrar. El oficial se voltó. Señora Jennings, asentí. Lile me vio primero. Mamá. Corría hacia mí con lágrimas escurriéndole por la cara. ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste esta? Te necesitábamos. Los niños. Esta es su casa. La miré directo a los ojos y me quedé colada un momento. Quería que sintiera ese silencio como yo lo sentí. Luego le dije, tranquila.
Dijiste que yo ocupaba mucho espacio, Ricardo se me vino encima con los puños taraos. Abse no tenía derecho. Esa también era mi casa. Mi gira hacer más derecha de lo que había estado en años. Tu casa, mi vintage, el café como si fuera basura, teréis de mí con tus compas. Vivís bajo mi teja y compás, viviste bajo mi teja y como si fueran pero de la... Todos ustedes dijeron que yo no encajaba aquí, que estorbaba. Pues mira, yo nunca estorbe, yo era la vez. Mira que le enseñé la escritura que tenía en la mano. Yo levantes da vida, yo levantes estas casa y ahora estoy levantando algo más. Ya no pausa, leo a solti las últimas palabras, como si yo era ese rincón. Y hallarás ese rincoñanos de ustedes. Me di la vuelta y me fui, el aire cálido dándome a la espalda, el peso que cargo tanto tiempo por fin se me quitaba. Ya más imagino fundar una organización. Para ser sincera, ya más me imaginé saliéndome de esa casa. Años pasé pensando que me iba a desvanecer en el fondo del papel tapiz, que morirá era aqueladita mi encualdón man solo, como las sombras que se juntaban en las esquinas del pasillo. Pero a veces solo hacía falta un plato quebrado, una taza café volando, una última upensa para despertar por dentro. 2 semanas después de que cerrar la venta y la pregimersión pasara por completo a la fideicomiso, mi sente frente a mi abogado en su despacho. El sol se colaba suave por la venumentar de mentar la confirmación de la transferencia. Todo se en orden. Dior, metiendo los papeles en una carpeta bien acomodada. Y arroz que va a ser, sonreír y espacito, algo apeñana al principio. Llora, a gente como yo, gente que fue a ignorar dentro de su propia familia. Que tú da vale, una vez en su casa lo veía, él alzó las cejas, como una asociación sin fines de lucro. Justo eso dije, ya tengo el nombre. Saqué una servilleta en mi bolso, donde agregué yo las letras, ELM, IN, apoyo legado para una madresa activa. Él se rió. Suena bien igual al gano, donde a recanonzar el pollo del de un amigo que tenía en el banco del centro. Abrió una cuenta y medimos los papeles para dejarla fundar. En un mes ya tenía un pequeño equipo. Puras voluntarias al principio, en su mayoría señoras del grupo de tejido de antes. Una trabajadora social, ya retirada y un pasante de universidad lleno de tenería que sé. Dona Alma, como si fuera de la alta, empezamos con lo básico. Paquetes de ayaura para personas mayores enteradas en casa. Elmadas al mes para ver cómo andaban los que vivían solos. Asoria legal para quienes encinaban abusos con sugerencia o los presionaban para afirmar cosas. Pero lo más fuerte que dimos no fue comida ni dinero. Fue dalvos, hicimos nuestra primera platica comunitaria en el sótano de una iglesia. Una noche de ayer pensé que cuagarían 5 personas. Le agarró 30. Para la segunda éramos casi 70, abuelitas, veteranos, viudos, un señor colado que lo corrieron de la casa de su hija después de un derrame, una señora a la que su familia no visa enfrente de tos con golealator a menos puerto, el topación retumbando fuerte y contó mi historia. Desde la quemadora en mi pierna hasta el papel firmado a mi nombre, desde ese silencio seco en la mesa hasta el portazo que les hable de Héctor y de la promesa que él sí cumplió. Cuando termine, no hubo aplausos, solo silencio, pero no de esos vacíos. Este silencio estaba cargo o pesado, como si nadie se atreviera a romperlo. Luego alguien empezó a aplaudir y de pronto, todos de pie, unos llorando, otros solo asintiendo. A la mañana siguiente, una reportera de un canal local me llamó y me preguntó si podía contar mi historia en la tele. Al parecer, le había grabado un pedazo de la charla y lo suyo a internet. No estoy segura de que convertirme en un espectáculo, pero el joven productor del otro lado me dijo, en cuál día, Toña May es una especial. ¿Que ese gramo a usted no es una especial? El segranto salió al aire la semana siguiente. Me grabaron sentada en el porche de Margarite, tomando agua de Jamaica, con las campanitas de viento sonando detrás de mí. Le pusieron musiquita de piano y me meciene de mi antigua casa, auros con un letrero en la entrada. Tierra protegida,
futurosillo de la reserva. Antes del darme cuenta me invitaron a algún podcast, luego a una cumbre estatal sobre los directos de los adultos mayores en Guadalajara. Empezaron a sellar cartas, algunas de tan lejos como Baja California y Yucatán. Muchas empezaban igual, la vi en las noticias y lor. Yo como un bien he vivido como un fantasma, pues de mi recuerdo que no soy invisible. Pensé que me iba a enojar, pero me dio risa. Si eso era yo era la muera a la que le aventaron café caliente en su propia cocina y convierto esa humiliación en algo sagrado. Yo era la que chamarrón un acardo, un estorbo viejo y convierto sin en altavoz. Conseguimos un apoyo para que era un fondo de emergencia para personas mayores en situaciones de violencia familiar. Hueyón huehue con iglesias y bibliotecas del barrio para dar sobre dar retos de personas y legencia. Huehue sobre necia yajres. Abrimos una línea de ayuda. Dario un armo un sitio web. Acelió el primer aniversario de la fundación y hicimos una celebración al aire libre en la nueva reserva donde ahí estaba mi casa. Los árboles estaban altos, el aire fresco, la tierra en silencio y debajo de un orble grande pusieron un placa de bolio, una guardiana de la virginidad. Me parece ateo, me esplaca con los ojos leños de lágrimas, rodeadas gente, muchos ya grandes, muchos olvidados por los ocios, pero agi, firmes, tomados de la mano, sonriendo. Cite a Héctor en ese momento, no como recuerdo, sino como estuviera de verdad aquí pegadito a mi hombro, diciendo un bajito, de llegue, no porque mi vida más joven, sino porque mi note vida con los completa y sonreno con esa sonrisa forzada de las muya, con la educaya que usa en su casa, sino una verdadera, grande, sin peña. Era la primera vez han años que sentía que esa sonrisa era completa mía. Antes pensaba que cuando tus hijos crecían, lo que sí ya era desaparecer sin ruido, sin molestar, sin hacer bulto. Pero ya permítete que hay cosas como la dignidad, como tu voz, por las que vale la pena hacerse presenta. Al vender la casa no es solo jale libertad, encontré la chance de jaregún que valiere la peña. El sinatio y la cocina de Margarita, como una libreta antipluma, apoyo en tello frío. El alemé dejó de ser solo mi nombre y se volvió un rumbo. Comenzamos ayudando a personas mayores que vivían solas, repartiendo despensas, formando círculos de apoyo y, sobre todo, escuchando. Para muchos era la primera vez que hablaban en voz alta sobre su dolor. Numa muere el yek, no pensé que nadie le importaría si yo desaparecía. Fue allí que supe que lo que hachamos tenía peso. Luego alguien subió un video donde contaba mi historia. Desde el café que me aventaron hasta la escritura que nunca firme. Si volvió viral, empezaron a leer cartas, la gente diga que yo le he dado permiso de defenderse. Cuando en las noticias me llamaron, la señora del que se hace de café marcó una línea. La crucé y me volví a cantar, no solo recupero una casa, me recupera a mí, ahora mis días son más caleados, por fin míos. Vivo en una casita blanca con postigos verde al borde de un bosque, donde las mañanas empiezan con canto de pájaros y las tardes se apagan con la luz dorada de una lámpara, el susurro en los piños, la mecedora en el porche crook como una amiga vieja recordándome que sigo aquí eligiendo la paz por encima del ruido. A veces que hay personas que han oído hablar de la señora del café, mujeres que se sienten invisibles, que han estado calladas por encima invisibles, que han estado calladas por encima invisibles, que han estado por encima. Vienen con historias, les escucho, les servo un té y si me piden consejo, solo les digo lo que sé, que el silencio no es amor y que perdona no significa prometer que el daño vuelva. El mes pasó llegó una carta de mi hija que decía que lo sentía, que lo había dejado. Lee esas palabras, las doble despacito y guarda carta en el cajón. La perdón, pero no contesta. Hay puertas que no necesitan abrir es otra vez para que una sañe. Canalla le susurro la foto de Héctor. No lo firme y no me convierte en una sombra. Luego duermo, liviana como eres, sonando solo con árboles y con la quietud que por fin me gane. Ya no me levanto a las 5. Me levanto cuando el cuerpo dice pasta de sueño. A veces son las 6 y el aire todavía huele a rocío. Otras son las 8 y el sol ya empuja contra las persianas de madera que pinte de azul cielo. Por quería sentir el mar o estemos en Jalisco,
Me siento en la erguía del colchón, estiro los brazos. Dejo que la sangre despierte despacio. No hay boques que me apuren, no hay relojes que manden. El silencio de la casa nueva se estira como un gato satisfecho. La casita, una habitación amplia, un vano sin escalones, una cocina cuadrada, un patio con bugambilias y una higuera anciana, fue el primer capricho que me permití después de firmar la venta. Buena, una señora de trenzas blancas. Abrió los ojos como si le hubiera soltado un hechizo, pero seto sin preguntas, puse mi nombre en el buzón con plumo negro. Alma Jennings. Lo miro cada tarde al volver del mercado. Por dentro, algo pequeño y terco se enciende. Sigo escrita en algún lugar. Los domingos llega Margarita y Dario. Él atreo gasas de anís, el carpetes y llanas de caso. Nos sentamos bajo la sombra de la higuera, la tierra tibio bajo los pies y repasamos historias que a veces más que las cajas de despensa que repartimos, un abuelo que firme papeles sin lié, una mujer que duerme en el sofá porque el lleno piuba la recámara principello, un veterano que no damos discursos, escuchamos, apuntamos, viajamos en camionetas prestadas y, cuando hace falta, golpamos puertas de oficinas donde los licenciados siempre le van prisa. La Fundación Alma crece no con dinero sino con tranquila. Levaba 6 meses de rutina tranquila cuando escuché un golpe tímido en la reja de no me levante de la mecedora, el té de canela humeaba entre mis manos, las campanitas de campo marcaban un compás suave, la reya se sin candado, dille sin quita la vista del cielo rollizo. Si vienes con respeto, pásale. La puerta chirchi o perre palorían mieta entre despacio. Había dejado de ser la niña que cargaba muñecas. Ahora los hombros se le curraban como quien se protegía, el hallar de los hombros se le curraban como quien se protegía del frío en quien la tarde vivía. Levaban una mochila agada y los ojos cargados de algo que no supe nombrar. Hola, ¿AV? Hola, Olivia. Se quedó de pie bajo el entier, manos agarradas al tirante de la mochila, miraba pegada al suelo de ladrillo, mirado. O que mi charenquen, con poco él. Guasenchi con calma, me lo imagino, el de la fundación. No sabía qué. La voz se le quedó la voz siempre con que habías hecho tanto. Siempre se contesó entre nosotras, el aire se easy, tenso entre nosotras, el alora bugambilia cayó como luya liguera. Me acuerdo de tus cuentos, de tu pan de plátano, de cuando me enciamabas a coser botones. Sí mordió el labio. También me acuerdo del día del café. El recuerdo me pinchó la pilla, pero no bajé la mirada. No supe qué hacer. Él gritaba y caló tragos al laiva. Yo pensé que tú ibas a quedarte siempre. No eras tú quien debía defenderme, eran tus padres. Pues el cariño se demuestra poniendo el cuerpo delante. Ellos no lo hicieron. Olivia alzó los ojos. Por fin, traía a Lurbia dentro. ¿Todavía me quieres? ¿Todavía un segundo que parece un invierno? Sí, pero querer no siempre es quedarse. A ese cincianar da la puerta cuando la casa se vuelve cuchillo. Sí, sombros temblaron. Di un paso, luego otro, y se encente en el escalón. Certapelo polarigo, cuando finga sola, sin culpa, sin mentiras. Esta casa no aguante fantasmas, no lej más. Se levanto, me beso la frente con un rosenta pluma y salgo. La reja cierro sin ruido, me quedé oyendo el latido lento en la tarde. No sentí victoria ni derrota, sola alivio, como cuando la fiebre baja. Esa noche escribí su nombre en la libreta, un nombre sin desdén, Olivia Vendra. Luego preparé chocolate espeso, abrí el relicario y miré a Hector bajo la luz pequeña de la cocina. No ferme nada, susurré. No me borraron la nina, tal vez recuerde quién soy. A la mañana siguiente, el canto de un sensonte me despertó. En Cindy la radio anunciaban la inauguración del primer centro comunitario de la fundación. Tomé al autobús al pueblo, la libreta contra el pecho, el corazón ruidoso como un tambor. El contra filas de ancianos con bastones, mujeres con trenzas platadas, viejos obreros cargando tunos. Cuando me vieron algunos levantaron la mano, varoros solo sonrieron,
no necesitaban aplausos. Bastaba su presencia. Adentro, sobre la pared recién encalada, colgaba una plazziata porque la dignidad no expira. Toqué el metal frío. Pensé en la cocina donde me avantaron café. Pensé en el alporje que Héctor construyó. Pensé en la tierra que ahora es reserva natural intocable. Sentí una paz áspera lenta, hecha de escombros y de futuro. Regresa a casa casi de noche. La luna partía esculo en dos. En el patio la higuera dejaba caer sus latillas verdes. Parí despacio sintiendo el crujudo bajas las suelas. Antes de entrar mira el buzón. Mi nombre seguía ahí firme tinta negra contra el metal. Lo toqué con la punta de los dedos, como quien comprueba que el pulso sigue, y antes entendí que el capítulo ya estaba cerrado. No con cerrojos ni con venganzas, sino con ese sonido mínimo que hace la escoba rincón. Un ricón con rumor pequeño que dice que la vida sigue, pero esta vez me llama con mi ritmo al compás de un silencio que por fin me pertenece. Y vi vida lo suficiente para saber que gear comaduras que no se ven sobre la piel, sino sobre el respeto propio. Aquella taza de café hirviendo en mi muslo fue la gota que colmo el vaso y despertó la promesa que una vez hice la Héctor, el hoyo. Golpe seco del plato quebrado me mostró la lilia entrenecida reservada para la madre y un rincón destinado a los estorbos. Durante años creí que el silencio sostenía la paz, lo que hallé a regar la autoridad al que gritaba más fuerte. Primera lección a comer provito que lo comí a remover cocciones. Como mida alimenta y alimenta el cuerpo, pero la actitud sostiene el vínculo. Cuando el vínculo se seca, la paciencia del anciano se vuelve excusa para que otro invada su lugar. Yo pensaba que era débil hasta que me agarraron carga y claro, ese nombre era el mío porque tenía que agachar la casa. Segunda lección, a veces que el carrino se defiende con actos ferms. No respondí con gritos, respondí con tinta. Desempolvé los papeles y usé la ley como escudo de mi dignidad. Vender la casa no fue venganza, fue cortar la gangrena para que la tierra de los recuerdos no se pudriera. Cuando me dijeron que estorbaba, preferí sacar la presencia en el verdadero vacío la cuidar, que sintiera el verdadero vacío en la cuidar, que sintiera el verdadero vacío. Tercera lección, la libertad empieza al recordar que vales. Salí con una maleta pequeña, la potol de Boas, mi cuaderno de agravios, el relicario con el rostro de Héctor. Con eso alcancé para levantar un hogar nuevo en el porche de una amiga de Antano. Fonde alma no para volverme símbolo, sino para extendo la lauca en lo que otro neguen como sombras. Gente o para extender la maña como sombras. Gente o pa extenda la lámpara para los que vengan, endemos la lámpara para los que vengan. Cuarta legislación, pedonor no significa esperar disculpas. Lego a la carta de Lilia, lo siento, la doy con cuidado y la guarde. Perdón para dormir, liguera, pero algunas puertas no necesitan volver a abrirse. Héctor solía decir, el respeto no se fía, se gana. Conservo el recuerdo limpio sin dejar que lo ensucie un arrepentimiento tardío. Él me enseña que llevó a cada taller y a cada parte de amioda y simple. Calar no es amar, aguantar no es devoción, en vez el de desaparecer. Si un tello ya no proteger, sal por la puerta con tu nombre en alto y deje que el sol te reconozca. La dignidad no caduca. Solo exige que levantes la voz. Me tomo una vida a aprenderlo, pero una vez ontodido, me siento jon otra vez porque todavía tengo espacio para empezar. Es ir vos o empezar a salvar un bosque, empezar a encenar la mi dieta, que el amor no se mide en silencio y que una mujer con bastón puede guiar la llave hacia el petiro. Con eso contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y no han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fieda padoroma, pero cuando de no le quedaba nada que perder y se levantó. Y esta vez vivió para él la misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar en cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar. Y ahora, tengo curiosidad por ti que estás escuchando mi historia. ¿Qué ha tocado vivir en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los pendorrias. ¿Qué cairita? Tengo curiosidad a la persona. Gracias por quedarte hasta aquí.